Caminamos sobre el progreso que construyeron hombres que sufrían, para convertirnos en hombres que sufren por falta de progreso. Nuestros bisabuelos cargaban piedras, nosotros cargamos ansiedad, ellos luchaban por sobrevivir, nosotros luchamos por encontrar motivación, ellos temían el invierno, nosotros tememos el lunes. La pregunta incómoda es esta: ¿y si el problema no es que la vida sea demasiado dura, sino que se volvió demasiado cómoda? La paradoja de la comodidad. Nunca en la historia hemos tenido tanta seguridad, nunca. Comida disponible a cualquier hora, clima controlado con un botón, transporte inmediato, medicina avanzada, entretenimiento infinito, distracciones constantes al alcance del bolsillo. Podemos pasar días enteros sin experimentar frío real, sin experimentar hambre real, sin experimentar peligro real. El progreso es real y es valioso. Nos ha dado estabilidad, salud y oportunidades que hace siglos eran impensables. Pero tiene un efecto secundario del que casi no hablamos. Elimina fricción, y la fricción es el mecanismo natural del crecimiento. Cuando eliminas fricción, eliminas resistencia, y cuando eliminas resistencia, eliminas adaptación, y cuando eliminas adaptación, aparece la fragilidad. El cuerpo humano no fue diseñado para la comodidad permanente, fue diseñado para el esfuerzo, para caminar largas distancias, para cargar peso, para soportar cambios de temperatura, para recuperarse del cansancio. La mente humana tampoco fue diseñada para el entretenimiento constante. Fue diseñada para resolver problemas, para planear, para anticipar riesgos, para tomar decisiones bajo presión. Y el carácter humano fue diseñado para enfrentar dificultad, para sostener responsabilidad, para soportar incertidumbre, para resistir impulsos, para mantenerse firme cuando las cosas se complican. Cuando esas variables desaparecen, algo se desajusta. No de inmediato, no de forma dramática, pero lentamente. El cuerpo se debilita sin notarlo. La mente pierde tolerancia al aburrimiento. El carácter pierde resistencia a la frustración. Nuestros antepasados caminaban kilómetros diarios, no por moda, sino por necesidad. Trabajaban con el cuerpo porque la supervivencia dependía de ello. Dormían con incertidumbre porque el mundo era impredecible. Vivían con riesgo constante. No eran fuertes por romanticismo, no eran estoicos por elección estética. Eran fuertes porque la vida los obligaba. Cada día era entrenamiento involuntario, cada estación era una prueba, cada error tenía consecuencias reales. Hoy, en cambio, podemos vivir semanas sin incomodidad física significativa. Podemos evitar el esfuerzo con un clic, podemos evitar el silencio con ruido, podemos evitar el aburrimiento con estímulo, podemos evitar la confrontación con distracción. Y el cuerpo paga el precio con debilidad, y la mente paga el precio con ansiedad, y el carácter paga el precio con fragilidad, porque cuando todo es fácil, cualquier dificultad se siente extrema. La paradoja es esta: el progreso nos protegió del sufrimiento innecesario, pero también nos protegió del entrenamiento necesario. Y sin entrenamiento la fuerza no desaparece de golpe, se oxida, en silencio. La comodidad como sedante. La comodidad no es mala. De hecho, es uno de los grandes logros de la civilización. Nos protege del dolor innecesario. Reduce el sufrimiento extremo. Nos permite enfocarnos en cosas más elevadas que la mera supervivencia. El problema no es la comodidad, el problema es su exceso, porque la comodidad es adictiva, se siente bien, es inmediata, es accesible y sobre todo elimina el malestar ahora. Reduce el dolor inmediato, reduce el esfuerzo requerido, reduce la fricción, y al reducir fricción reduce crecimiento. Cada vez que eliges lo fácil no pasa nada dramático. No hay una alarma, no hay un colapso instantáneo, solo un pequeño descenso en tu tolerancia. El problema no es tener comodidades, el problema es no salir nunca de ellas. Un cuerpo que nunca pasa frío pierde tolerancia al frío. Un cuerpo que nunca se esfuerza pierde capacidad de esfuerzo. Un estómago que nunca siente hambre pierde disciplina. Una mente que nunca enfrenta rechazo pierde resiliencia. Un espíritu que nunca enfrenta silencio pierde profundidad. La comodidad constante actúa como un sedante existencial. No te duerme de golpe, te adormece lentamente, te acostumbra a evitar cualquier incomodidad mínima, te entrena a huir del aburrimiento, te programa para buscar estimulación constante, y cuanto más te acostumbras a ese estado, menos tolerancia desarrollas hacia cualquier dificultad. El tráfico se vuelve insoportable, una crítica se vuelve devastadora, un retraso se vuelve intolerable, un esfuerzo se siente excesivo, no porque el mundo sea más duro, sino porque tú estás menos entrenado.
La comodidad crónica reduce tu umbral de resistencia. Es como vivir siempre en una habitación con temperatura perfecta. El día que sales al viento te parece una tormenta. No te mata, pero te debilita lentamente. Te vuelve dependiente de condiciones ideales. Te vuelve frágil ante lo inesperado. Te vuelve reactivo ante lo incómodo. Y la vida real no está diseñada para ser siempre cómoda. La incomodidad no es un error del sistema. Es parte del sistema. Y cuando intentas eliminarla por completo, no eliminas el dolor, eliminas tu capacidad de soportarlo. Ese es el verdadero riesgo, no que la comodidad exista, sino que se convierta en tu único entorno posible. Séneca y la advertencia olvidada. El filósofo estoico Séneca escribió algo inquietante. Nadie me parece más infeliz que el hombre a quien nunca le sucede nada adverso. Detente un momento en esa frase. No dijo el más pobre, el más enfermo, el que más ha sufrido, dijo el que nunca enfrenta adversidad. En una época donde el dolor era cotidiano, donde la vida era incierta, donde el poder político podía cambiar tu destino de un día para otro, él identificó algo más peligroso que el sufrimiento, la ausencia total de él. ¿Por qué? Porque la adversidad revela capacidad. Hasta que no enfrentas resistencia, no sabes de qué estás hecho. La dificultad desarrolla carácter. La presión revela grietas o fortalezas. La resistencia construye fortaleza. Sin oposición no hay crecimiento. Eso no es poesía, es biología. Un músculo sin carga se atrofia. Un hueso sin impacto pierde densidad. Un sistema inmunológico sin exposición se debilita. La naturaleza funciona bajo ese principio. Adaptación mediante desafío. Y la mente no es diferente. Una mente sin desafío se vuelve frágil. Una mente sin contradicción se vuelve rígida. Una mente sin fracaso se vuelve arrogante. Un espíritu sin pruebas se vuelve dependiente, dependiente de aprobación, dependiente de estabilidad, dependiente de condiciones ideales. Y cuando esas condiciones cambian, porque siempre cambian, la persona colapsa. El problema no es que hoy suframos más. De hecho, objetivamente sufrimos menos que generaciones anteriores. Tenemos más seguridad, más tecnología, más estabilidad. El problema es que sufrimos peor. Nos derrumbamos por comentarios. Nos desestabilizan inconvenientes mínimos. Nos abruma la incomodidad leve. Nos paraliza el miedo a quedar mal. Nos afecta profundamente el rechazo trivial. No porque seamos inherentemente débiles, sino porque estamos desentrenados. Hemos reducido tanto la fricción en nuestra vida que cualquier resistencia se siente como agresión. Hemos eliminado tanto el esfuerzo obligatorio que cualquier exigencia parece injusta. Séneca entendía algo que hoy estamos redescubriendo. La adversidad no es solo un obstáculo, es un maestro. No es algo que debas buscar de forma imprudente, pero tampoco es algo que debas evitar a toda costa, porque el hombre que nunca enfrenta nada adverso no es afortunado, es frágil sin saberlo. Y la fragilidad invisible es la más peligrosa de todas. Fuerza física versus fuerza psicológica. Antes la dureza era física. El peligro tenía forma concreta, tenía rostro, tenía clima, tenía hambre, tenía guerra. El cuerpo era el principal campo de batalla. La resistencia significaba cargar, correr, soportar frío, resistir dolor tangible. Hoy el desafío es diferente. Hoy el desafío es psicológico. Antes el peligro venía del exterior. Hoy el caos viene del interior. Ansiedad, sobreestimulación, comparación constante, distracción crónica, miedo al juicio, sensación de insuficiencia. No estamos huyendo de depredadores, estamos huyendo de pensamientos. No estamos soportando inviernos brutales, estamos soportando una tormenta constante de información. La generación actual no es débil por naturaleza. Está saturada, saturada de estímulos, saturada de opiniones, saturada de expectativas, saturada de comparación digital. Y además está desentrenada, porque el entorno ya no exige resistencia física diaria, pero tampoco enseña resistencia mental. Nunca hemos tenido tantas herramientas, acceso inmediato a conocimiento, tecnología avanzada, oportunidades globales, conexión instantánea, y nunca hemos tenido tan poca tolerancia al malestar. Nos incomoda el silencio, nos incomoda esperar, nos incomoda no recibir respuesta inmediata, nos incomoda no destacar. La mente, como el cuerpo, necesita resistencia progresiva. Un músculo crece cuando se le aplica una carga ligeramente superior a la que puede soportar. La mente funciona igual, necesita desafíos controlados, necesita frustración tolerable, necesita momentos de incomodidad sin escape inmediato. Si cada vez que algo incomoda buscamos distracción, la mente no aprende a sostener presión.
Si cada vez que algo duele emocionalmente buscamos validación externa, no desarrollamos estabilidad interna. Sin resistencia progresiva, cualquier presión se siente insoportable. Una crítica se siente como ataque. Un fracaso se siente como identidad. Un error se siente como condena, no porque el evento sea devastador, sino porque la estructura interna no está acostumbrada a soportarlo. Antes la fortaleza era visible en el cuerpo. Hoy la verdadera fortaleza es invisible. Es la capacidad de concentrarte cuando hay distracción, de mantener calma cuando hay incertidumbre, de seguir adelante cuando nadie aplaude, de tolerar incomodidad sin escapar. La fuerza moderna no se mide en cuánto peso levantas, se mide en cuánta presión psicológica puedes sostener sin romper tu dirección. Y esa fuerza, como cualquier otra, se entrena o se pierde. La generación de cristal. Cuando no entrenas resiliencia, todo se siente como ataque. Una opinión distinta se interpreta como agresión, una crítica se vive como humillación, un desacuerdo se convierte en amenaza, no porque el mundo sea más hostil, sino porque la piel psicológica es más fina. Cuando no entrenas disciplina, todo se siente como esfuerzo excesivo. Levantarte temprano parece violencia, cumplir tu palabra parece sacrificio extremo, sostener un compromiso parece opresión. Cuando no entrenas incomodidad, todo se siente insoportable. Esperar, aburrirte, perder, ser ignorado, no ganar. La tolerancia al malestar se reduce tanto que la vida cotidiana comienza a sentirse como una carga constante. La comodidad constante crea una paradoja profunda. Cuanto más fácil es la vida físicamente, más difícil se vuelve psicológicamente. Cuanto más reducimos el esfuerzo externo, más aumenta la fragilidad interna. Tenemos menos peligro real, pero más ansiedad anticipatoria, menos hambre real, pero más vacío existencial, menos guerra externa, pero más conflicto interno, menos amenazas de supervivencia, pero más crisis de identidad, porque la tensión es parte de la condición humana, no desaparece. Si no la gastas enfrentando desafíos reales, la gastarás peleando contigo mismo. La ausencia de lucha no elimina la tensión, la desplaza hacia adentro, y cuando la tensión no tiene salida productiva, se transforma en irritabilidad, en victimismo, en sensibilidad extrema, en necesidad constante de validación. Una generación sin fricción no es una generación defectuosa, es una generación sin entrenamiento, sin exposición gradual al fracaso, sin contacto suficiente con la frustración, sin práctica de sostener incomodidad sin escapar. Y la fragilidad no aparece de golpe, se acumula. Pequeña evitación tras pequeña evitación, pequeña distracción tras pequeña distracción, pequeña renuncia al esfuerzo tras pequeña renuncia, hasta que cualquier dificultad parece desproporcionada. La generación de cristal no se rompe porque el mundo sea demasiado duro, se rompe porque nunca fue templada por el fuego adecuado. El vidrio no es débil por naturaleza, es frágil porque nunca fue forjado como acero, y el acero no nace fuerte. Se vuelve fuerte a través de presión, calor y resistencia. Sin fricción no hay temple, sin temple no hay solidez, y sin solidez cualquier golpe parece definitivo. El giro, buscar la incomodidad voluntaria. Aquí está la solución incómoda. Si la vida ya no te obliga a ser fuerte, tendrás que obligarte tú. No desde el odio, no desde la culpa, no desde la autoexigencia destructiva, sino desde la conciencia. Buscar voluntariamente la incomodidad no es masoquismo, es entrenamiento. Es entender que, si el entorno dejó de forjarte, tú debes convertirte en tu propio entorno exigente. Es recrear, de forma controlada, la fricción que el mundo moderno eliminó, porque sin fricción no hay adaptación, y sin adaptación no hay fortaleza. La incomodidad voluntaria es una decisión estratégica. No se trata de sufrir por sufrir. Se trata de exponerte gradualmente a aquello que fortalece tu sistema. Duchas frías, no para demostrar dureza, sino para practicar control bajo estrés. Para entrenar la respiración cuando el cuerpo quiere escapar. Para enseñarle a tu mente que puede permanecer calmada en condiciones adversas. Ayuno intermitente, no para castigarte, sino para demostrar que no eres esclavo del impulso. Para recordar que el hambre no es una emergencia, que el deseo no es una orden. Entrenamiento físico exigente, no para estética, sino para recordar que puedes hacer cosas difíciles, para acostumbrarte al esfuerzo sostenido, para terminar lo que empieza a doler, conversaciones incómodas, no para confrontar por orgullo, sino para fortalecer honestidad y carácter, para dejar de evitar conflictos que te debilitan por dentro, responsabilidades difíciles, compromisos largos,
proyectos que exigen constancia cuando la motivación desaparece, silencio voluntario en un mundo ruidoso, desconexión digital, momentos sin estimulación constante, aprender a estar contigo sin distracción. Eso es fuerza moderna. No se trata de volver a la dureza primitiva. Se trata de desarrollar estabilidad en medio de abundancia. La incomodidad voluntaria tiene un efecto profundo. Reconfigura tu identidad. Dejas de verte como alguien que evita el esfuerzo. Empiezas a verte como alguien que lo elige. Y cada vez que eliges lo difícil de forma consciente, aumenta tu confianza interna. No la confianza superficial, no la que depende de aprobación externa, sino la que nace de saber. Si la vida se complica, no colapso, ya he entrenado para esto. Esa es la verdadera ventaja, porque el mundo seguirá siendo impredecible. Pero tú ya no dependerás de condiciones perfectas. Habrás construido algo más sólido, capacidad. Y la capacidad no depende del entorno, depende del entrenamiento que decides aceptar. La disciplina como sustituto del entorno duro. Nuestros antepasados no necesitaban motivación, necesitaban sobrevivir. No se preguntaban si tenían ganas, no esperaban inspiración, no buscaban el momento perfecto. El invierno llegaba, la cosecha debía hacerse, el trabajo debía cumplirse, la urgencia externa creaba estructura interna. Hoy no necesitamos sobrevivir, necesitamos estructura. Porque cuando la supervivencia deja de ser el motor, aparece algo más peligroso. La dispersión. Sin una amenaza clara, sin una necesidad inmediata, la mente se fragmenta. Demasiadas opciones, demasiadas distracciones, demasiadas salidas fáciles. La disciplina voluntaria reemplaza la dificultad obligatoria. Es el sustituto moderno del entorno duro. Antes el entorno te forzaba a levantarte. Hoy la alarma suena y puedes posponerla. Antes el hambre te obligaba a trabajar. Hoy puedes pedir comida sin moverte. Antes el error tenía consecuencias inmediatas. Hoy muchas decisiones tienen impacto diferido. Por eso la disciplina ya no es opcional, es estructural. Si no eliges desafíos te vuelves frágil, no de golpe, sino progresivamente. Pierdes tolerancia al esfuerzo, pierdes constancia, pierdes respeto por tu propia palabra. Y cuando pierdes respeto por tu palabra, pierdes confianza en ti mismo. Pero si eliges desafíos, te vuelves estable. Porque cada vez que haces algo difícil sin que nadie te obligue, estás construyendo autoridad interna. La incomodidad controlada construye confianza real, no la confianza basada en aplausos, no la confianza basada en resultados externos, confianza basada en evidencia interna. Cada vez que te levantas cuando no quieres, cada vez que entrenas cuando preferirías descansar, cada vez que dices la verdad cuando sería más fácil callar, cada vez que cumples lo que prometiste, incluso en silencio, le demuestras a tu cerebro, puedo soportar más de lo que creo. Y esa evidencia se acumula, se convierte en identidad. Ya no eres alguien que evita el esfuerzo, eres alguien que lo busca. Ya no eres alguien que necesita sentirse motivado, eres alguien que actúa aunque no lo esté. La disciplina no es rigidez, es libertad. Porque cuando puedes confiar en tu propia acción, no dependes del entorno, no dependes del estado de ánimo, no dependes de la validación, no dependes de circunstancias perfectas, te conviertes en tu propia estructura. Y en un mundo cómodo, eso es una ventaja enorme, porque la comodidad sin disciplina crea fragilidad, pero la comodidad con disciplina crea poder controlado. Y el poder controlado es la verdadera fuerza moderna, la verdadera fortaleza ancestral. La fuerza de antes no era solo músculo, no era solo hombros anchos ni manos callosas, era algo más profundo, era resistencia al fracaso. Era tolerancia al dolor, era persistencia ante la incertidumbre, era responsabilidad asumida sin garantía de recompensa, era levantarse sin saber si el esfuerzo daría fruto, era trabajar sin reconocimiento inmediato, era seguir adelante aunque el entorno no fuera favorable. Eso no es obsoleto, eso es eterno. Las herramientas cambian, la tecnología evoluciona, las sociedades se transforman, pero la estructura psicológica que sostiene a un ser humano fuerte sigue siendo la misma. No necesitamos volver a las cavernas, no necesitamos rechazar el progreso, no necesitamos romantizar el sufrimiento extremo, pero sí necesitamos recuperar algo ancestral, la relación sana con el esfuerzo. Entender que el esfuerzo no es castigo, es construcción, que el cansancio no siempre es señal de que algo está mal, a veces es señal de crecimiento. Necesitamos recuperar la tolerancia a la incomodidad, aceptar que el aburrimiento no es enemigo, que la frustración no es tragedia, que el rechazo no es destrucción, que el silencio no es vacío.
Necesitamos recuperar la capacidad de hacer lo correcto aunque sea difícil, cumplir aunque nadie mire, persistir aunque nadie aplauda, elegir largo plazo sobre gratificación inmediata. La fortaleza ancestral no era ausencia de miedo, era acción a pesar del miedo. No era ausencia de dolor, era capacidad de soportarlo sin romper dirección. No era ausencia de duda, era compromiso más fuerte que la duda. Y esa clase de fuerza sigue siendo necesaria. Porque aunque el mundo moderno eliminó muchos peligros físicos, no eliminó la incertidumbre, no eliminó el fracaso, no eliminó la pérdida, no eliminó el cambio. La vida sigue siendo impredecible, y cuando lo impredecible aparece, no te salva la comodidad, te salva tu estructura interna. La verdadera fortaleza ancestral no se trata de vivir como antes, se trata de conservar lo esencial que hacía fuertes a los de antes: resistencia, disciplina, autocontrol, responsabilidad. Eso no pertenece al pasado. Pertenece a cualquiera que esté dispuesto a entrenarlo en el presente. La verdadera pregunta. La pregunta no es si el progreso fue un error. El progreso es un privilegio. Gracias a él vivimos más, sufrimos menos físicamente, tenemos oportunidades que generaciones anteriores jamás imaginaron. La verdadera pregunta es otra. ¿Vas a usar esa comodidad para debilitarte o para entrenarte con intención? Porque la comodidad puede ser anestesia, o puede ser ventaja estratégica. Puedes usarla para escapar del esfuerzo, o puedes usarla para crear desafíos voluntarios. Puedes vivir evitando todo esfuerzo, optimizando cada decisión para sentirte cómodo, reduciendo cualquier fricción al mínimo, huyendo de todo lo que incomode tu ego. O puedes convertirte en el tipo de persona que no necesita que la vida lo golpee para volverse fuerte. El tipo de persona que entrena antes de que llegue la tormenta, que se disciplina antes de que sea obligatorio, que se exige antes de que el mundo lo exija, porque al final la adversidad llegará de todos modos. Siempre llega, puede ser una pérdida, una crisis, un fracaso, un cambio inesperado, una etapa que no controlas. Y cuando llegue, no importará cuánto entretenimiento consumiste, no importará cuántas distracciones tuviste, no importará cuán cómodo vivías, solo importará tu estructura interna. Y entonces solo habrá dos tipos de personas: los que fueron moldeados por la incomodidad voluntaria y los que fueron quebrados por la primera dificultad real. Los que entrenaron su mente y los que la dejaron sin entrenamiento, los que construyeron carácter en silencio y los que dependían de condiciones perfectas. Si quieres recuperar esa fuerza ancestral en un mundo moderno, empieza hoy, no mañana, no cuando te sientas listo, no cuando estés motivado, hoy. Haz algo incómodo, algo que evitas, algo que te discipline, algo que fortalezca tu mente más que tu imagen. Ahí comienza la transformación. Y si este tipo de reflexiones te ayudan a pensar más profundo, a cuestionar tu comodidad y a construir una versión más fuerte de ti mismo, suscríbete, porque aquí no buscamos motivación pasajera, buscamos carácter, disciplina, estructura mental. Activa las notificaciones si quieres seguir entrenando tu mente como entrenas tu cuerpo, y comparte este mensaje con alguien que esté listo para dejar de vivir cómodo y empezar a vivir fuerte. Nos vemos en el siguiente.